decía que nada, que estamos dentro de lo que es la jornada del ciclo del MAE se mueve, y la verdad que es un auténtico lujo tener a dos personas que para mí son dos referentes dentro del mundo de la cultura y de la cultura malagueña. Pepe Lebrero ha sido durante más de 14 años, iba a decir más de 10 años, 14 años. Ha sido el director artístico del Museo Picasso y ha sido una etapa brillantísima, la del Museo Picasso, durante su mandato, vamos a decirlo así, ¿no? La verdad que es una de las instituciones más valoradas, porque son dos personas, como digo, Museo Picasso y Juan Antonio Vigar, director de lo que es el Teatro Cervantes, del director del Festival de Cine de Málaga. Estamos hablando de las dos marcas más potentes que tenemos dentro de la cultura malagueña, tanto el Festival de Cine como el Museo Picasso. Y bueno, yo la verdad que le agradezco de corazón que estén hoy aquí, porque son personas que tienen muchas ocupaciones, y tenerlo hoy aquí en Alhaurín de la Torre, lo bonito es que va a quedar grabado todo lo que vamos a decir, y se va a tener la oportunidad de poder disfrutarlo también, las personas que no hayan podido venir, pues nuestro canal de YouTube del Museo Andaluz de la Educación, canal muy activo, y le doy las gracias a Cristina Consuegra, que como digo siempre es un placer volver a tenerla aquí en Alhaurín de la Torre. En realidad está dentro más o menos, como digo, de la plantilla, pero la verdad que siempre muy contentos de las charlas que ella coordina, que ella dirige este ciclo del MAE desde su fundación, que digo ya es el 8º, si no recuerdo mal, y venimos a hablar de la cultura en sociedad, de la cultura pública en general. Y las dos personas que tenemos hoy aquí, tanto Juan Antonio Vigar como Pepe Lebrero, saben mucho de eso. Pepe, verdad que en una institución, él ahora contará su experiencia, como es el Museo Picasso, y Juan Antonio, pues como he dicho antes, dependiente de lo que es el Ayuntamiento de Málaga, pero con una autonomía dentro de una organización también, como es todo el engranaje cultural, entre el Teatro Cervantes, Festival de Cine, Teatro Chegaray, una serie como yo digo, de instituciones culturales bastante importantes. Y vamos a pasarle ya la palabra a Cristina, que va a ser la persona que nos va a coordinar esta charla. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de la 8ª edición del ciclo El MAE se mueve, que organiza el Museo Andaluz de la Educación de esta localidad, y que este año todas las sesiones que van a formar parte de esta 8ª edición van a girar en torno al lema "La cultura hace sociedad". La arrancamos en enero con el periodista cultural Sergio Vila San Juan, que vino a hablar precisamente sobre cómo la cultura en España, la cultura que se realiza primordialmente en el siglo XX, llega hasta los albores del siglo XXI, sirven para construir ese Estado en transición, esa España en transición, y ayudan a fortalecer los valores democráticos. Cuando escuchamos a Sergio Vila San Juan, Manuel López Mestanza y yo llegamos a la conclusión de que teníamos que continuar por esa senda para hablar, pero no ya desde el ámbito del periodismo, sino para personas responsables de la gestión de lo público en materia cultural. Y rápidamente, por cuestiones que ahora se irán deslizando, pues los dos nombres propios que tenían que estar sentados en esta sesión, y que, como bien ha dicho el concejal, pues la parte buena de ese otro mundo incontrolable y líquido que es el de las redes, pues bueno, en eso de la inmortalidad digital, que tuvimos además a Raquel Fernández en el Festival de Málaga hablándonos sobre ese libro, pues vamos a quedar inmortalizados digitalmente en esta charla, que podrán ver y consultar o escuchar, porque hay gente que utiliza el canal de YouTube como podcast, pues para herramienta de fuente y de conocimiento. Tengo aquí a mi izquierda a Juan Antonio Vigar, que es el responsable en la actualidad del Festival de Málaga,
que es uno de los 10 proyectos más importantes a nivel nacional, es sin duda el proyecto más importante de nuestra comunidad autónoma y que ha servido además, como siempre a mí me gusta comentar y decir, tanto fuera como dentro de casa, el Festival de Málaga dio un giro en 2013 cuando él asume la dirección y en lugar de, digamos, de vivir, entre comillas, de espaldas a la ciudadanía, incorporó lo que ya tiene en su genética, que es la ciudad de Málaga, y además de esa labor que era fundamental porque es cultura pública, ahora hablaremos sobre eso, pero además hizo algo con su equipo hizo algo tan importante como es señalar el camino hacia el que se tiene que dirigir la industria española, la industria del cine español. En la actualidad, fruto de ello, de esto que estoy diciendo, es todos los nombres propios de directoras y directores que han salido con una biznaga bajo el brazo, desde Carla Simón hasta Eva Libertad, que es la última, Pilar Palomero, Carlas Márquez Marcet, Isaki La Cuesta, es decir, podríamos estar aquí enumerando a Lauda, Urresola, que la hemos tenido por aquí, bueno, Celia Rico, en fin, Elena Trapé, en fin, podríamos estar toda la tarde enumerando el cine que está construyendo la marca España. Es la mejor marca posible, lo está haciendo el cine español en la actualidad. Tenemos que celebrar a Oliver Laxe, que también fue premio Málaga Talent hace 2 ediciones, que se acaba de tener el premio de jurado de Cannes, y lo que nos queda, que es mucho que celebrar. Todo eso se ha construido desde el Festival de Málaga. Algo así nombrado que parece muy fácil, no es nada fácil, requiere de mucha y buena gestión y sobre todo de una dimensión pública de la cultura pública. Esta expresión la vamos a nombrar mucho porque a veces vamos a hablar de cultura pública, pero no siempre tiene la dimensión pública. Juan Antonio Vigar también ha estado liderando a través de la Diputación Provincial, en fin, tiene una alta trayectoria que lo avala y que lo vincula a eso que estamos hablando de la gestión de lo público dentro de la cultura pública. Y a su izquierda está José Lebrero, que fue hasta hace muy poquito director artístico del Museo Picasso, un lugar también complejo y complicado, pero que lo llevó a altas cotas. Y también, como siempre, me gusta nombrar dentro y fuera de casa, el Museo Picasso fue uno de los espacios, tanto simbólicos como físicos, que permitió en ese momento modificar toda la ciudad, ya no solamente físicamente, sino sobre todo el estado de ánimo de una ciudad, que es lo primero que hay que modificar desde la cultura pública, ¿no? Porque el campo de batalla de la cultura pública es lo simbólico. Como me quiero meter ya en materia y nombrar toda la trayectoria de los dos nos cogería toda la tarde, quiero empezar por lo más concreto. Bueno, agradeceros obviamente a los dos que estéis aquí, a todos vosotros, a todas vosotras, a las compañeras de la Biblioteca Pública, que está aquí representada en ISA, a Manuel López Mestanza, a José Antonio Mañas, del Museo Andaluz de la Educación, al resto de compañeros de la corporación. Y ahora sí, ya vamos a empezar. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Y estamos en 2025, han pasado 25 años del siglo XXI, en el que han pasado un montón de cosas y en el que lo público se tambalea, se le estrecha el margen cada vez más, por muchísimos factores, no solamente por una cuestión tecnológica o digital, pero una tiene la sensación de que hablar en 2025 de lo público dentro de la cultura pública tiene muy poco que ver, por ejemplo, a lo que pasó en 2020, por poner 2 hitos, ¿no? Es decir, han pasado tan solo 5 años, pero el sentido de lo público en la cultura pública en 2020, por ejemplo, el Festival de Málaga, Juan Antonio, tú tuviste que inventarte literalmente cómo se hacía un festival en pandemia, literalmente, esto fue así, por eso, y que además permitió que eso es muy importante, que otros festivales de nuestro país, de nuestro circuito, pudieran realizar, porque en Málaga se hizo primero en agosto de 2020, ¿no? Pero, insisto, por poner 2 hitos muy referenciales y muy próximos, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. En 2020, en plena pandemia, la dimensión pública de la cultura pública era esencial para la naturaleza humana. En 2025 parece que la dimensión pública de la cultura pública, por diferentes amenazas que también podemos ir analizando, sobre las que podemos conversar, se le ha estrechado más el margen. Y no hablo solamente de la cuestión económica. ¿Cuál de los dos quiere empezar a...? Repito, muchas gracias.
a esta ciudad, a la biblioteca, a algún viejo amigo, a Cristina, y es un placer estar aquí para hablar de estas cosas. En general, las veces que he colaborado con Cristina, de un modo muy, digamos, amable, plantea en poco grandes preguntas. Y entonces a mí me resulta laborioso, digamos, intentar avanzar para poder decir algo que pueda tener sentido, porque son grandes cuestiones, ¿no? Pero hablando de la inmortalidad, ¿verdad?, que habéis hablado de la inmortalidad, yo creo que ya a estas alturas de la película, director, pues sabemos que la vida es algo contingente, que es algo que dura lo que tiene que durar, y que al día de hoy no se ha encontrado una fórmula para hacerla, digamos, eterna, la vida. La cultura, desde mi punto de vista, ya sea un libro, ya sea una película, ya sea la posibilidad de mirar con intensidad una fotografía, de visitar un museo, de algún modo yo creo que nos puede llevar a la inmortalidad, es decir, nos ayuda, nos ofrece la posibilidad de experimentar una especie de devenir que no es solo un huir de lo que nos pasa en nuestras vidas individuales cada día, de las cosas que quizá queremos olvidar o queremos evitar, o de las que nos queremos olvidar, sino que nos transporta a otros lugares. Esa capacidad que tiene la cultura es incluso sanadora, es decir, hay proyectos realizados, y he tenido la oportunidad en mi larga carrera en el mundo de los museos de dinamizar y participar en algunos, en los que la experiencia del museo ha servido o sirve a personas para mejorar su estado de salud mental. Eso se puede, digamos, demostrar. Por lo tanto, algo que produce un beneficio de este tipo, es decir, que nos recuerda que la vida es contingente, pero que el patrimonio cultural importante trasciende a su tiempo, es decir, una película no sé, de Bill Wilder buena, la vemos y no pensamos, bueno, podemos pensarlo, pero nos olvidamos del año en el que estuvo hecha, de si vivíamos o no vivíamos. Es decir, lo mismo que un cuadro, y ya es algo por lo que vale la pena pelearse, diría. Y en este sentido, la responsabilidad de quienes gobiernan una sociedad pequeña o grande, aquí podríamos luego hablar de las dinámicas locales, de las dinámicas nacionales, de las dinámicas internacionales. Yo insistiría en que es muy sano también culturalmente y educacionalmente salirse del lugar de confort en el que uno habita culturalmente, estamos hablando de esto, ir a ver otras cosas, escuchar otras voces, participar en asuntos que quizá me pueden incluso resultar inconvenientes, pero que eso nos hace, digamos, ampliar nuestro campo, digamos, de observación y de experimentación, y eso acabará y acaba contribuyendo a aceptar la diversidad también. Por lo tanto, cuando hay una inversión no solo económica, porque ella también has hablado de lo simbólico, es decir, podemos entender la cultura, yo propongo que es un valor económico. El Festival de Cine de Málaga se puede leer en clave digamos, de beneficio económico para la ciudad, pero también es un valor simbólico. Y lo simbólico no se puede medir, bueno, no creo que es adecuado medirlo con cifras cuantitativas,
sino nos lleva digamos, a valoraciones más cualitativas que tienen que ver, pues no sé, con el pensamiento, con la filosofía, con las maneras de vivir. Y en ese sentido creo que invertir en cultura es, por una parte, una responsabilidad y una obligación de quienes gobiernan un espacio de comunidad, porque eso, bien hecho, esa es otra cuestión, acaba beneficiando a digamos, al bienestar, a la salud, al estado de ánimo de los individuos y de las comunidades. Sí. Luego hablaré de la pandemia, si quieres. ¿Se me oye? Pero me ha gustado lo de la inmortalidad. Nos dimos cuenta que no éramos inmortales en la pandemia, durante la pandemia. Digo, sí se oye, porque quería primero que nada dar las gracias. Bueno, Manuel, gracias por la invitación a estar aquí. José Antonio, enhorabuena por tu trabajo. Querido compañero, que lo fuimos. Y Sergio, querido compañero, que también lo fuimos. Es que al final uno en la vida ha hecho muchas cosas y las cosas confluyen cuando menos la espera, y aquí ha ocurrido. Y a todos ustedes por venir en una tarde especialmente calurosa y para escuchar a dos personas hablar de cultura, lo cual les honra. Yo estaba mirando un poquito las instalaciones mientras Pepe hablaba, y creo que allí está la clave, en esa pegatina. A mí me gusta poner, ¿qué pone allí? Feliz lectura, pero es que para mí, y el año pasado, yo siempre suelo pedirle a los equipos del festival que adoptemos un lema para trabajar y que ese lema nos inspire a todos en el trabajo que cada nueva edición plantea. Pues hace 2 años el lema era "La cultura es felicidad". El año pasado fue "La cultura es el camino hacia la transformación, hacia la transformación social y también la personal, hacia ese viaje que cada uno hace para, descubriendo cada una de las facetas de la cultura, desarrollarse como ser humano". Y este año, ya que recorrimos un camino, el lema será, ya lo adelanto, "La cultura es encuentro". Y sobre eso construiremos desde el cartel hasta la última de las actividades del festival. Porque creo que en esas pequeñas palabras se encierran una gran verdad. Porque son valores. Y en la sociedad actual, que es urgente, que es una sociedad hiperdinámica, es una sociedad de usar y tirar, en la que, bueno, quizá el respeto pueda ser incluso revolucionario o subversivo, recuperar los conceptos de valores, no en el sentido arcaico, en el sentido más conservador, sino en el más progresista que tienen, creo que es el compromiso que deben tener los poderes públicos. Como también soy secretario interventor de ayuntamiento, conozco la ley de base de régimen local, y mi querido diputado sabe que la cultura no está entre las obligaciones esenciales de un municipio. Desde lo más antiguo de la legislación de base de régimen local, la cultura no se consideraba, y sigue sin considerarse, una de las obligaciones fundamentales que debe cumplir de modo preferente un ayuntamiento o una administración local. Y por una razón lógica, porque la cultura entra en el ámbito de lo privado. La cultura es ejercida desde el ámbito de lo privado, coadyuva a que los ciudadanos puedan ser teóricamente más felices gracias a que tienen todos los servicios que los ayuntamientos les facilitan con carácter obligatorio, y esto como un valor añadido en el sentido de un intangible. Pero ¿qué ocurre? Que, quizás adelantándome a tu siguiente pregunta, que el concepto de lo privado está llevando a la cultura en este momento hacia unos derroteros que han hecho, no en los últimos años, sino en las últimas décadas, han hecho que los poderes públicos tengan que dar un paso adelante. Y ese paso adelante es aplicar criterios de igualdad, criterios de diversidad, criterios de respeto, criterios de desarrollo de los seres humanos, que quizás en una actitud, no siempre, pero quizás en algunos casos en el mundo de la cultura privada, pues se mercantiliza más, priman más determinados valores que, como tú decías, cuantitativos,
que cualitativo. Y eso ha hecho que el posicionamiento de lo público haya sido realmente equilibrador y haya contribuido a desarrollar una cultura que es de construcción y de desplazamiento desde una situación en la que estamos realmente acomodados y nos dejamos llevar, y más en estos tiempos, como decía anteriormente, por todo lo que supone el mundo de Internet, de las pantallas y de la homogeneización de contenidos, porque al final lo privado, si estamos hablando de una plataforma, las plataformas no producen todo tipo de películas, producen aquellas que les interesan desde su punto de vista de rentabilidad, desde la mercantilización legítima que ejercitan. Y por eso existe un Ministerio de Cultura y existe un Instituto de Cine que lo que hace es fomentar otra serie de identidades dentro del mundo de la cultura audiovisual. Y nosotros en el Festival de Málaga pues hemos intentado ser un poco el escenario donde todo eso se ve y se materializa. Y ella ha citado una serie de cuestiones que para nosotros son fundamentales. Yo concibo la cultura pública en un sentido, entiéndase lo que digo, militante. No desde la crispación y el enfrentamiento, sino desde la capacidad de intervenir en el entorno en el que estamos para intentar transformarlo. El mundo no lo vamos a cambiar ninguno de los que estamos aquí. Pero este entorno en el que vivimos sí. Y vosotros estáis haciendo un magnífico trabajo aquí para que eso suceda. Y nosotros en Málaga, en el festival, lo intentamos igual. De la misma forma que tenemos una sala un cine de 4 salas, que es el Albéniz, donde se proyectan películas en todos los idiomas, en versión original, para que la gente llegue a ese audiovisual de la manera más directa. Bien, entonces desde ese punto de vista, desde esa militancia positiva, constructiva, nosotros en el Festival de Málaga trabajamos desde los compromisos. Trabajamos desde muchos aspectos, pero me voy a centrar ahora, por no extenderme mucho, en los compromisos. Y esos compromisos en este momento, que intentan ayudar a la transformación social, son 3. El compromiso, obviamente, con la igualdad de género. Nuestro festival es un festival donde trabajamos para que, en la medida de lo posible, haya una presencia en todos los campos del mundo audiovisual de la mujer. Y de hecho, en esta última edición, que no son cifras que quizás podemos mantener a futuro, pero hemos tenido en la sección oficial de la competición un 60% de películas dirigidas por mujeres. Más películas dirigidas por mujeres que por hombres. El segundo compromiso, podría hablar de esto mucho, pero no me quiero extender, insisto. El segundo compromiso es con la sostenibilidad medioambiental. El Festival de Málaga lleva años siendo un festival neutro en huella de carbono. Es un festival, pero certificado además por AENOR. No es que nosotros lo digamos, es que lo certifican, porque hemos llevado toda una serie de acciones a lo largo del tiempo que han disminuido radicalmente nuestra huella de carbono para ser más sostenibles. Y de hecho, que también forma parte de mi responsabilidad, la Oficina de Gestión de Rodajes, la Málaga Film Office, es una de las, por no decir la única, casi la única, que tiene instaurado el sello de rodaje sostenible. Nosotros cuando vienen a rodar a la ciudad de Málaga, les ponemos en contacto con el Centro Asesor Medioambiental del área de medio ambiente, ahí le establecen toda una serie de pautas de funcionamiento para ser lo más sostenibles posible. Y una vez que se ha producido el rodaje, se hace una evaluación de si se han aplicado esos criterios. Y una vez confirmado que es así, se le da ese sello de rodaje sostenible. Y por aquí podríamos también seguir avanzando. Y el tercer compromiso, que para mí es muy importante, es que hablamos de sostenibilidad medioambiental. Pero es que la más preocupante, y esto lo hemos hablado Cristina y yo muchas veces, es la sostenibilidad del propio ser humano. La integración y la capacidad de hacer nuestro a todos aquellos que necesitan visibilidad. El Festival de Málaga es el único festival, evento cultural que tiene un espacio solidario, donde todas las asociaciones y colectivos que trabajan en el ámbito de lo social tienen posibilidad de contar, fundamentalmente a través del audiovisual, cómo trabajan, qué hacen. Y eso para nosotros es enormemente importante, porque
aprovechan la gran visibilidad que el festival permite para a partir de ahí hacer visible ellos un trabajo que para mí me parece mucho más complejo y admirable que con todo respeto, el que podamos hacer todos los demás. Porque están incidiendo no ya en la calidad de vida, sino están incidiendo en la propia sostenibilidad de aquellas personas que más lo necesitan. Pues un festival que es de cine, que tiene una alfombra roja, que tiene una dimensión mediática enorme. Le decía a nuestra compañera, tu nombre no lo recuerdo, perdóname, a Irene le decía hace un momento, por darle un dato, que el impacto mediático del Festival de Málaga en los 2 meses de febrero y marzo de este año ha sido de 152,5 millones de euros. Es decir, que eso es lo que tendría que haber gastado el Ayuntamiento de Málaga para tener todas las noticias en prensa, radio, televisión e internet que ha generado el festival, casi 18.000 noticias, ¿no? Bueno, pues aprovechar todo eso para que haya quien saque a la luz algo tan hermoso como el compromiso con la sociedad. Debajo de ese oropel y de esa alfombra roja, que también para nosotros es muy importante porque nos trae a los patrocinadores y nos trae recursos, está todo eso otro, que creo que forma parte de esa militancia, de esas políticas públicas a las que me refería. Y creo que por ahí hay que seguir trabajando, sin hablar de otras cuestiones como el MAF, que por alusiones podemos luego tocar, y de otra serie de objetivos que vamos persiguiendo. El último, y ya me callo aquí porque no te quiero que tú también opines, nuestro compromiso no es solo con el cine español, sino con el ámbito iberoamericano. Pues bien, resulta que nosotros desde siempre hemos traído cine iberoamericano, pero digamos que por los canales convencionales. Pues este año hemos creado una nueva sección que se llama América América, que está dedicada al cine indígena. Porque tenemos que tener esa otra imagen de Iberoamérica, que es la que complementa a la anterior y la que da una visión global de lo que hacemos. Bueno, son muchas líneas de trabajo, pero que todas van en el sentido de la defensa de la cultura, que aun no siendo una de las obligaciones fundamentales de una administración local, se convierte en fundamental en base a las necesidades de la propia sociedad a la que servimos y, en segundo lugar, también como equilibrador y contrapeso del mundo de la cultura privada. ¿Quieres decir algo, Pepe? Porque antes me has dicho... Sí, a usted. Sigo. Luego, vale, Juan Antonio ha abierto 1000 ventanas, a ver por dónde... Por eso. Sí, bueno, voy a cogerle el siguiente punto de la conversación que queríamos abordar, era... bueno, ese descabalgamiento que se ha producido en la última década, principalmente en los últimos 5 años, dentro de la gestión de políticas públicas en materia cultural, con la irrupción de los que se llaman los franquiciados culturales, ¿no? O coloquialmente, como los compañeros y compañeras llamamos, los paquetes de copia y pega, ¿no? Es decir, la misma empresa que programa lo mismo en Teruel, Logroño, Málaga, que Albacete, sin tener presente esto que justamente que estaba comentando Juan Antonio, que es la pluralidad, ¿no? Que toda sociedad ofrece y tiene, y que además la cultura pública es lo que salvaguarda lo plural, ¿no? Porque precisamente Pepe lo comentaba antes, ¿no? Nuestro sector obviamente tiene una serie de indicadores vinculados al PIB, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una aportación a la riqueza de nuestro país, pero lo que tiene nuestro sector que lo hace ser totalmente diferente es lo inmaterial, ¿no? Esa parte sensible que no se puede medir, ¿no? Que no hay indicador todavía capaz de medir la aportación de la cultura a la biografía de lo humano. Porque además, el otro día lo hablaba yo con Manuel Vilas, ¿no? Cada persona está hecha de películas, de canciones, de libros, de pinturas, de obras de teatro, incluso quienes no saben que están hechos de ese material. Y eso es una cosa muy hermosa, ¿no? Y parando la mirada en este proceso de homogeneización que los tenemos encima, además también auspiciados por la propia gestión de lo público, ¿no? Por ejemplo, con las malditas licitaciones, ¿no? Que permiten que estén gestionando centros de arte o teatros o, no sé,
cualquier centro cultural, pues que estén gestionando las empresas de informática, por ejemplo, porque están dados de alta simplemente en los epígrafes que esas licitaciones solicitan. Esto es una auténtica catástrofe para la gestión de lo público y sin ánimos de ser agoreros, ¿no? Sino todo lo contrario, siempre habitando la esperanza, porque yo creo que el lugar natural de la cultura siempre es la esperanza. Y señalando otra cosa muy interesante que decía Juan Antonio sobre el que ya quienes estamos ya con 2026 en la cabeza, es decir, con el MAF y con el 28 Festival, con la 29 edición del yo todavía es que estoy ahí basculando, todavía estoy con la 29 edición del Festival pues de ya Cine. me dirás tú cómo estoy yo. Bueno. Bueno, pues la cultura es encuentro. Entonces, si cogemos esos dos destinos, esos dos elementos de conversación, por un lado la homogeneización de la cultura, de la sociedad y de la cultura, y después la cultura entendida como lugar de encuentro, como lugar horizontal, como comunidad, es decir, también es el único sector que atiende precisamente, tiene una dimensión política que por eso yo creo que por eso siempre se ataca, ¿no? Porque tiene una capacidad transformadora que no tiene ningún otro sector. Entonces, ante el avance de este proceso de homogeneización legitimado desde dentro de lo propio, desde las propias instituciones públicas, que para mí es lo más inquietante, ¿qué es lo que se puede hacer desde los márgenes? Siempre se puede hacer algo para, por un lado, apuntalar la cultura pública con todo esto que tú señalabas, de atender a quienes no tienen acceso. Por ejemplo, las bibliotecas públicas son siempre los lugares que primero hay que defender porque garantizan el acceso democrático a la cultura en los barrios. Para gente que no tiene acceso a la cultura, lo primero siempre es una biblioteca pública, ¿no? Entonces, ¿cómo defender los espacios públicos ante el avance de estos procesos homogeneizadores, que además es algo global, es algo que estamos viendo en España, en Estados Unidos, en Dinamarca y en la India? Es decir, es algo que atiende a un estado de ánimo vinculado al tecnocapitalismo o al capitalismo de las corporaciones tecnológicas, que nos quiere a todos iguales en los mismos sitios y pensando lo mismo. Y por otro lado, ¿qué margen le queda a la cultura con esa capacidad transformadora, ¿no? Esa es la cultura que es encuentro y los procesos homogeneizadores. Cada uno tire por donde quiera tirar. Yo creo que hay que diferenciar entre, o que puede ayudar a diferenciar todos los matices que están apareciendo tan rápidamente aquí, entre lo que son las experiencias individuales de las personas, vivan aquí o vivan donde vivan, sus inclinaciones, sus obsesiones, sus deseos, sus carencias de ser partícipes de lo cultural de un modo o de otro, y su derecho también a no estar de acuerdo, es decir, a considerar que un festival de cine es algo superfluo o a pensar que para qué hacer una biblioteca tan grande. Es decir, eso es una problemática de los individuos. Esa es una cuestión. Una distinta son las sociedades. Si estamos hablando de una dinámica social, de la dinámica de una sociedad y cómo en una sociedad o qué papel, qué importancia puede tener o no puede tener una sociedad. Es decir, una sociedad sin cultura no es una sociedad. Es decir, un colectivo sin cultura no lo es. Y eso también hay que diferenciarlo, creo yo, de lo que son las políticas culturales, que es decir, entiendo yo que son, digamos, las decisiones y los trayectos que toman aquellos y aquellas que han sido, digamos, elegidos para gobernar un espacio y cómo todo esto se entrelaza. La militancia está bastante reñida actualmente con la actuación de política cultural. Creo que son también conceptos distintos.
lógicamente los que estamos y las que estamos aquí pues somos militantes de lo nuestro, si no, claro, no estaríamos aquí, eso va de por sentado. Pero yo traía aquí una consideración que yo creo que puede ayudar un poco a esto, y es lo siguiente. Es el término democracia. El término democracia, y aquí he ido apuntando cosas que podría ser, entre las 1000 definiciones que le demos al término democracia, el respeto y el espacio para la divergencia. Es decir, no tenemos que pensar igual, podemos pensar de modo diferente, pero el ser respetuoso con el pensamiento del otro, de los otros, es, digamos, una expresión de una tolerancia y de una capacidad de integración de una sociedad. Y la democracia, como sabéis, es hoy un término en debate. Es decir, estamos sumidos en una situación en la cual la tolerancia la democracia está en cuestión. Y donde tenemos experiencias de todo tipo, pero solo tenemos que hacer un poco de memoria de la historia de Europa de los últimos 100 años, sabemos que cuando la democracia ha sido, digamos, enterrada, demonizada, apartada, la cultura también. Es decir, eso por una parte. Bueno, porque la cultura siempre es lo único capaz de frenar la barbarie. O sea, porque eso es muy importante. Porque la cultura, y eso me lo he traído escrito buscando definiciones, y las artes, creo que es algo que cualquier gobernante o gobernanta que quiera trabajar para el bien común, la cultura y las artes expresan la diversidad de la experiencia humana y proporcionan bienestar, como decía, a la salud y a la mente. El Museo Andaluz de Educación debe ser un buen ejemplo de eso, es decir, salud para la mente, ¿verdad? La cultura fomenta la cohesión social y facilita la inclusión, constituye o ayuda a constituir comunidades, y sin comunidad pues no somos nada, somos individuos tomando antidepresivos, y inspiran la experimentación y la innovación. Y una sociedad hoy, no solo hoy, pero en nuestro tiempo, en el 2025, que no tenga capacidad, deseo, potencia para experimentar e innovar, como están haciendo en este festival. Se nos ha hablado de 3 compromisos que son, digamos, compromisos sociales, políticos y culturales también. Es decir, pues esto es lo que genera la cultura y las artes, inspiran la experimentación y la innovación, y no solo la de los actores de cine o los directores de cine o los compositores, sino de todas nosotros y nosotras que venimos a la biblioteca y leemos, escuchamos, etcétera, etcétera. Y también fomentan el aprendizaje. Es decir, todo eso lo ofrece la cultura, todo eso nos lo está brindando. Y esto es lo que quería acabar, y voy acabando, son componentes integrales del desarrollo sostenible. Tú has hablado de sostenibilidad. Y en esto traigo tres consideraciones de 3 organismos internacionales que están vinculados con algo que creo que también no hay que olvidar o que puede ayudarnos. Es, por un lado, democracia y, por el otro lado, Europa. Nosotros somos parte de Europa, somos parte de Málaga, somos parte de Andalucía, somos parte de España, pero somos parte de Europa. Y en este sentido, si entendemos la cultura o los recursos culturales como un bien público, tenemos pistas para poder quizá situar mejor la cuestión y argumentar, cuando a los militantes se nos permite hablar con los representantes de la sociedad en clave política, que eso no suele suceder, o yo no tengo mucha experiencia de esto. Hay excepciones, como aquí nuestro amigo, pero no es habitual, es la realidad que yo he vivido en mi trabajo. Cuando le otorgamos o le queremos dar al hecho cultural el carácter de bien público, pues tenemos que recordar que un bien público es lo que se dice, es un término además
el bien público que tiene un origen económico, es decir, que viene de la economía y de la sociopolítica, es decir, no es un término de la cultura. El bien público es no rival, es decir, una característica del bien público es que es no rival. ¿Qué quiere decir? Que es algo que todo un producto que todos podemos consumir sin limitar su disponibilidad para otros consumidores. Por ejemplo, el aire limpio es un bien público y una película quizá también es un bien público, o un monumento, la Alhambra es un bien público. Todos podemos consumirlo sin limitar su disponibilidad para otros consumidores. Y el bien público también es un bien no excluible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le puede prohibir a nadie consumirlo, disfrutarlo, aunque no lo pague, como el aire limpio, el alumbrado público o los parques públicos, ¿verdad? Todo eso nos da claves, a mí me planteaba, digo, bueno, ¿y cuáles podrían ser unos bienes públicos vinculados con la cultura? Los museos, el mar y las playas, las bibliotecas, la universidad, el Museo Andaluz de la Educación, la Semana Santa, ¿por qué no? La difusión de la cultura a través de la televisión. Con todos estos elementos creo que podemos construir un argumento suficientemente importante para que quienes tienen la responsabilidad de gobernar, porque también es verdad que lo que se llaman bienes públicos puros, el lenguaje económico, no suelen ser de interés de las empresas privadas, porque no producen mucho beneficio. Un parque público, beneficio económico directo, no produce mucho. Hay muchísimas películas que pasan por el festival que finalmente no son muy importantes. Y por lo tanto, ahí tendríamos un punto, digamos, importante para reivindicar, y acabo ya, reivindicar los recursos culturales como bienes públicos y, por lo tanto, para solicitarnos, digamos, responsabilidad pública al respecto. Y traía aquí tres, y acabaré, tres consideraciones de esta cuestión. Una es de la UNESCO, ahora lo diré de memoria, del año 2022, otro es de la ONU, del año 23, 22, y otra es de Mundacultur, que es una organización internacional que en su última edición del 23 reivindicaban la cultura como un, digamos, un bien que hay que ir incorporando en los ODS, o sea que no está suficientemente reflejado en los objetivos de desarrollo social más allá del 2030. Por lo tanto, no es una cuestión, como yo la veo, o hay que llevarla a otro terreno única de si el alcalde de Málaga está a favor o no está a favor de la cultura, de si el Museo Picasso tiene que exponer esto o lo otro. Es una cuestión casi, digamos, de supervivencia colectiva en un estadio y en un estado en el que estamos. Y yo creo que con lo que he dicho he dado suficientemente datos para que aquí todas y todos o casi todos digamos sí, queremos esto porque nos beneficia. Sí. Perdone, pero... ¿Por qué? Si ha sido muy interesante bueno, lo que has dicho. Hombre. Por lo largo. No, yo voy a ir, además de intervenir, creo que también será bueno que, porque al final tengamos la posibilidad de dialogar y no tanto de hacer pues, una exposición desde aquí. Yo, complementando lo que tú decías, creo que la cultura tenemos que asumir, esta es una frase hecha, pero no deja de ser una frase muy cierta, que la cultura nunca es un gasto, sino una inversión. Exactamente. Y desde ese concepto de la cultura como inversión tenemos que seguir construyendo la acción de lo público en esa línea que yo decía de entender la cultura como el instrumento para el desarrollo intelectual y emocional de las personas. ¿Y eso a qué conduce? Conduce inevitablemente, maravillosamente, a sociedades que reflexionan, que piensan y que de algún modo son críticas con la realidad que tenemos. Porque precisamente si algo estamos recibiendo en estos momentos, los inputs más fundamentales son
input de homogenización cultural, de homogenización de ciertas, iba a decir valores, en este caso de ausencia de valores, porque prácticamente todo vale en esta sociedad, todo vale. Y si, como decía el admirable Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros, con lo cual la cosa siempre va un poco en esa dirección. Y ahora hablaré después del encuentro, pero yo también había ese sentido de buscar un poco la componente pública de la cultura también. Hace no mucho leí un libro que tú bien conoces, que es Cultura Ingobernable, de Jazmín Beirac, que es la directora general en este momento de Derechos Culturales, y ella decía, y eso sí lo voy a leer de manera directa, que la cultura es por su propia esencia un territorio de comunidad, donde se permite pensar de manera no normativa, en términos distintos a los que la funcionalidad de nuestro día a día nos va empujando, a lo que damos por evidente, permitiéndonos así ejercitar pequeños desplazamientos que poco a poco imprimen efectos transformadores en nuestra realidad. Y las prácticas culturales, cita o refleja Beirac, son la encarnación de ese desplazamiento del que hablábamos antes, a través del cual se nos ofrece la posibilidad de exteriorizar, de dirimir los conflictos sociales y por lo tanto así poner en cuestión a la vez que participar en la organización de la realidad. Bien, este puede ser una lectura más fundamentada y más crítica sobre de lo que supone la cultura desde el punto de vista de lo público, pero también tengo en conjunto otra referencia que me parece igualmente valiosa y que tiene como protagonista a Quino y a Mafalda. ¿Sí? Porque leí hace poco unas viñetas de Mafalda en la que Mafalda hablaba con Susanita y Susanita le decía: cuando yo sea grande quiero tener muchos vestidos. Y Mafalda le espetaba: y yo mucha cultura. Y Susanita le preguntaba: ¿pero a ti te llevarían presa por salir a la calle sin cultura? La otra dice: no. Dice: pues prueba a salir sin vestido. Mafalda la herrea un mamporro y se va diciendo: es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón. Es decir, que tanto Jazmín Beirac como Mafalda están definiendo un poco esa necesidad de que la cultura sea el elemento transformador de la sociedad en la que estamos. ¿Y cómo se consigue, al menos en un determinado aspecto desde nuestro punto de vista? Pues es esa palabra de encuentro. Nosotros en el festival trabajamos por encontrar a todo aquel que de algún modo es cómplice con este planteamiento y, sobre todo, encontrar cuál es el discurso de la sociedad actual, hacia dónde camina. Nosotros, yo les digo siempre al equipo, tenemos que hacer un área de industria para los mayores y otra área de industria para los de ahora, de este tiempo. Y en esa área de industria nosotros hemos hecho una convocatoria grande, abierta a todo el ámbito de los creadores de contenidos digitales del ámbito iberoamericano. En esa convocatoria, que llamamos HACK, pues HACK es un hackathon, ¿sabéis lo que es un hackathon? La superación de una serie de retos para llegar al final a cumplir un objetivo. Bueno, pues en esa última convocatoria hemos tenido del orden de 14.000 personas que se han inscrito para decirnos: yo quiero formar parte de este proyecto. Y a esos 14.000, que son una comunidad con la cual estamos en constante diálogo, le hemos planteado una serie de retos. Y esos retos, que han sido a veces individuales, a veces grupales, han llevado a encontrar a 20 personas, 20 de esos 14.000, que son los que entendemos que de alguna manera eran el talento, la esencia, el destilado de ese talento, y le hemos traído a Málaga, y aquí han seguido superando retos para ofrecer ese talento al sector audiovisual, al que quiera desarrollar un proyecto. Pero ya no es tanto solo eso, la funcionalidad que pueden tener estos chicos respecto al ámbito del sector audiovisual, sino a que durante todo este proceso los que de verdad hemos aprendido hemos sido nosotros. Los que de verdad hemos entendido qué es lo que quiere la sociedad actual somos nosotros. Veníamos en el taxi hacia acá hablando de eso, vinculándolo a Mariona, la hija de Cristina, a la que yo quiero muchísimo porque la vi
en la barriguita de su mamá, justo lo cuento, porque tiene que ver con lo que contaba antes. Es decir, cuando yo llegué a la dirección del festival, en el año 2013, los periodistas, que son muy sagaces, querida amiga Irene, lo primero que hicieron fue preguntarme en la rueda de prensa, la primera rueda de prensa, a ver, el festival está como muy de espaldas a la ciudad, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, porque yo ya llevaba la respuesta preparada, evidentemente, les dije una cosa muy fácil, voy a poner a la ciudad por delante del festival. ¿Y sabéis cómo lo vamos a hacer? Os pido que escribáis, si queréis escribir en una hoja de papel, la palabra Festival de Málaga. O sea, la frase Festival de Málaga. Y si ahora le dais la vuelta al papel, con generosidad, leeréis Málaga de Festival. No se puede leer, pero bueno, sirve como metáfora. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a poner a Málaga por delante del festival. Y durante una serie de días vamos a convocar a todas las artes creativas para que dialoguen sobre el mundo del cine. Eso es el MAF. Bien, aquello tuvo una importante capacidad, una gran convocatoria, y desde entonces no paramos de sentirnos felices de que exista el MAF. Pero es que el segundo año, por una serie de circunstancias, llegó Cristina al despacho, porque yo la llamé para encomendarle la tarea de coordinar el MAF. Y yo la noté que estaba un poquito azorada. Es una palabra correcta, azorada. Y no entendía muy bien por qué, porque le estaba haciendo una propuesta bonita. Y quizás, bueno, pues esperaba una receptividad de otra naturaleza. Pero yo la noté preocupada. Y entonces al final me confesó lo que pasaba. Me dijo, es que estoy embarazada. Y claro, yo no sé, coincide que si tengo la niña será justo durante el MAF. Como diciendo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, pues me parece maravilloso. Que estés embarazada me parece genial, me parece ideal. Y vamos a vivirlo juntos todos. En 2013, cualquier otra persona, y siempre lo contamos, siempre yo lo cuento con mucha naturalidad, y perdón que te he interrumpido. No, que va. Perdón. Por alusión, por alusiones. En 2013, que era otra España totalmente. Es decir, Sí. Otra España en la que cualquier persona hubiera cogido el camino más fácil, ¿no? Y fue lo contrario. Decirle, bueno, ya vienes cuando tengas la niña. No, pues yo le dije, vamos a compartir juntos este tiempo. Si puedes llegar, perfecto. Y si no llega, pues ya veremos cómo hacemos todo esto. Pero yo quiero contar contigo. Y ahí como ella estuvo con el embarazo todo el MAF y fue justo terminar el MAF y se fue al hospital a tener a su hija. Y bueno, conecto esto con lo que decía de la defensa del papel de la mujer en el mundo audiovisual en todos los sentidos, y este fue un ejemplo más. Y ya me he ido yo de lo que estaba diciendo. Porque estabas diciendo lo de Fricon, de la comparación, porque veníamos hablando de la Fricon, de un mundo totalmente desconocido para los tres, del manga, del anime, que una de las responsabilidades de la cultura es confrontar mundos, ¿no? Por eso, y ya con esto concluyo, en ese decía que nosotros de estos chicos jóvenes lo que hacemos no es buscar la funcionalidad a la que antes me refería, o no solo eso, sino también aprender. Porque necesitamos saber hacia dónde está el interés de los que son protagonistas de este tiempo. Yo me siento en generación de salida, claramente, pero intento abrir puertas, intento abrir posibilidades a todos aquellos que entiendo que son los protagonistas de este momento, que son la gente joven. Nosotros trabajamos con la gente joven en todos los sentidos. Además de este hack que decía, tenemos un Campus Talent, que vienen 20 chicos de todo el ámbito iberoamericano a vivir durante 3 semanas en Málaga y a formarse en el ámbito audiovisual con masterclass de gente tan notable como Guillermo del Toro o J. Bayona. Y luego tenemos un proyecto en común con otros 4 festivales, que son los festivales de Huelva, de Sevilla, de Sitges y de Valladolid,
que llamamos Ventana Cinéfila, que es una iniciativa que hacemos apoyándonos en la plataforma Filming para dar la posibilidad a los centros educativos durante un mes y medio en el año, octubre y mitad de noviembre, para que vean una serie de películas que hemos comisariado los festivales con guías didácticas elaboradas por los festivales y dando a los centros educativos unos códigos de acceso que permiten ver películas. En conjunto, los 5 festivales hemos alcanzado 390.000 espectadores. Y solo en el ámbito de Málaga y de los centros que se han unido a Málaga, 120.000. Es decir, que queremos saber hacia dónde va el mundo, porque, amigos míos, es que nos empeñamos siempre en vender lo que tenemos, pero no preguntamos lo que la gente quiere comprar. Y ahí está un poco la clave. Me voy a quedar con esto y podéis intervenir. Voy a hacer un resumen porque esto es muy interesante, ¿no? Esto que estabas comentando, la cultura efectivamente tiene que ampliar los márgenes de la realidad. O sea, porque la cultura como ente, después la cultura pública, tiene esa responsabilidad de posicionamiento frente a lo monolítico o a lo hegemónico, ¿no? Es decir, todo discurso hegemónico o toda inercia o herencia tiene la cultura enfrente en eso de, que decía antes Pepe también, de freno de la barbarie. Pero has dicho algo a raíz de ese libro de Beirac, que además la tuvimos en un BAF con el diputado, precisamente en conversación con el diputado. Hay 3 puntos y así ya vamos a la última pregunta. Me la voy a saltar porque son las 8 y algo también para que el público también participe. Hay 3 aspectos sobre esta responsabilidad o compromiso que tiene la cultura y su ejercicio de ampliar los márgenes de la realidad. Por un lado, que es construir comunidad, ¿no? Esto que estamos hablando de un espacio de gestión de lo común, por lo común y para lo común. Por otro lado, que es muy importante, que hemos sobrevolado los 3, pero el conceder una mirada crítica a toda persona que entra. Yo siempre digo que toda la persona que comienza a desarrollarse a través de la cultura se desvincula de todo proceso deshumanizador y adquiere una mirada crítica. Y eso, una vez que entras, es muy difícil desligarte de eso, ¿no? Porque el mundo se ve de otra manera, ¿no? Y después, que es muy interesante, es un proyecto emancipador, la cultura, en lo individual y en lo colectivo. Y además es un proyecto emancipador, y por eso yo creo que también esto es algo que todavía no he desarrollado lo suficiente. Yo creo que es un proyecto emancipador a través de lo físico, de un mundo tangible, pero manejando conceptos que son sensibles. Y eso es toda una revolución, porque para que un proyecto sea transformador o emancipador requiere de otra persona, pero requiere de la presencia de otra persona. Mientras que este mundo, lo decía Pepe de manera muy curiosa, ¿no? Sin comunidad somos individuos tomando antidepresivos, que es hacia donde nos están llevando, hacia ventanas individuales, habitaciones o habitáculos individuales que nos solicitan solos, y si solicitan la presencia, siempre son presencias digitales, nunca son cuerpos, ¿no? Esto lo dijo Adela Cortina cuando la tuvimos aquí, sobre el tema de la inteligencia y la presencia de lo corpóreo, ¿no? Entonces, desde estos 3 puntos de vista de la cultura tiene que ampliar los márgenes de la realidad, los márgenes de la sociedad, construyendo comunidad, siendo consciente de esa construcción de lugar de encuentro, de pluralidad, diversidad, etcétera, concediendo una mirada crítica a las personas que formen parte de ella, y después que tiene que ser un proyecto emancipador desde lo físico. Si lo contamos así, no hay proyecto más revolucionario ahora mismo frente a lo que tenemos enfrente, y no existe ahora mismo, de hecho, otro contrapoder. Dicho así, ¿no? Estaba escuchando y estaba tomando conclusiones, ¿no? No hay ahora mismo otro proyecto más revolucionario ni que sea considerado contrapoder frente a la inercia del mundo normativo, hegemónico, binario, del hombre blanco que está en Silicon Valley jodiéndonos la vida, perdón por el taco, a todos y a todas. Ante eso tenemos que defenderla con uñas y dientes. Yo no sé si queréis, José Luis, decir algo, o Manolo, o si os paso. Porque os veía con ganas. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por esta conversación tan interesante.
Yo me he identificado con muchas cosas de las que habéis comentado, pero sobre todo con una, que es la militancia en la cultura. Siempre me he considerado militante en la cultura, y cuando Cristina publicó que iba a traer esta conversación, yo ya pensé que iba a venir, me interesaba, y casualmente esta semana, leyendo un texto, encontré una reflexión que me pareció que era interesante poder compartirla aquí para saber qué pensaban ustedes, y incluyo a Cristina, que sé que este tema le preocupa, sobre esto. Era un texto de la Escuela de Frankfurt, una escuela de pensamiento crítico muy famosa, que decía, tenía una reflexión muy crítica y pesimista sobre la situación de la cultura en el mundo actual. Y venía a decir, que lo he traído aquí apuntado para que no se me olvidara, que le preocupaba la pérdida de autonomía de la producción cultural y la sumisión de la creación artística a la lógica del mercado. Entonces, esto es algo que creo que está hoy en día sufriendo todo el mundo de la cultura, porque se está instalando la lógica del mercado, del consumo, del evento, y todo girando en torno a lo económico. Para llevarlo a un ejemplo... Y a lo no perdurable, que eso no lo hemos hablado, lo que no es perdurable se premia. Y lo que tenga vocación de perpetuidad o perdurabilidad también se coarta. Y todo esto que están hablando ellos es una vocación de perdurabilidad. Eso es muy interesante. Claro, sí, desde luego. Entonces, yo pensaba que todo esto se mueve por lo económico, y quería poner un ejemplo del mundo de la cultura. La economía ha puesto el teatro, ha puesto el guión, y la cultura son los actores que están representando, pero ya hay algo definido que lo está poniendo la economía. Entonces quería saber qué pensabais sobre qué se puede hacer, si realmente creéis que esto está ocurriendo, y qué respuestas desde el mundo de la cultura podría haber para que no todo fuera económico en relación con la cultura. A medida que va transcurriendo la sesión, le estoy cogiendo cada vez más manía al término la cultura. La cultura. Es decir, porque lo dice todo y no dice nada. Es decir, sin militancia, desde mi punto de vista, no hay modo de ampliar los márgenes. Es decir, sin militancia, ni los arquitectos, ni los filósofos, ni los artistas, ni los directores de cine de principio del siglo XX hubieran abierto tantas puertas que luego han permitido. Por lo tanto, claro que hace falta militancia para que la cultura no sea un mausoleo, sino que sea lo que tiene que ser, una fuerza de transformación. La transformación de algún modo es lo que ayuda a ampliar esos márgenes, y la transformación también necesita cuerpo. Es decir, sin transformación no hay cuerpo. El cuerpo se seca, el cuerpo se muere. Es decir, y por lo tanto yo apelaría a que cultura y transformación hay que vincularlo. Tú te referías, supongo, hablabas de los años 60, bueno, en los años 60, perdón, no mencionaba los años 60, Adorno, que es escuela de Frankfurt, pero ya en los años 30, Benjamin, que es anterior a Adorno, hablan de algo que es, de un síntoma y de un hecho que es como la progresiva aparición de las industrias culturales es capaz, digamos, de enterrar a lo que es una cultura viva, una cultura orática, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es irremediable, o sea, que esto está ahí, es decir, tú lo conoces bien, que la cultura, hay una industria de la cultura, pero aunque haya una industria de la cultura, hay espacios de resistencia, hay lugares donde pasan las otras. Tengo interés, que no la he visto, tú seguro que sí, tú quizá también, de ver la película esta Sirat. Todavía no. Ah. No se ha podido ver porque bueno, pues he acaba visto de un pasar. tráiler. Sí, Pero, en fin, eso sí. Pero... bueno, es una película que ya verán, si no la conocen, pero que parece ser que traslada a otro lugar
a una persona, digamos, más de mi tiempo, es decir, antigua, a un lugar nuevo, que es un desierto, en el que unos pobres y desgraciados fantásticos transcurren en un mundo como este, en un mundo que a veces, desde la militancia, puede parecer desierto, pero siempre hay alguien que aparece por algún lado. Por lo tanto, yo, y acabo, de nuevo, claro que construye comunidad, claro que amplía los márgenes y claro que si no hay un cuerpo no puede tener lugar. La cuestión, y ya acabo, es esto cómo se hace. Y yo creo que hoy hay que pedir a los poderes públicos, hay que exigir, no me atrevo ya, porque claro, hoy no se puede exigir nada. Solicitar, pedir, reclamar atención a esto, porque insisto, en lo que intentaba antes rápidamente hablar, si lo entendemos como recursos culturales y dejamos para mi espacio privado todas las experimentaciones, las militancias, romperme el cuerpo, lo que sea, pero cuando lo convertimos en algo de lo que participamos todas y todos, instituciones, como digo, como la ONU, como la UNESCO o esta Mondoculture que va a tener en Barcelona a finales después del verano una reunión, están apelando, la UNESCO es lógico, pero están solicitando, han comprobado, han visto que lo cultural puede ayudar digamos, a la resistencia y al crecimiento de lo sostenible, entendido, digamos, el efecto beneficioso de lo cultural en campos tan diversos pues, como la salud o como la educación, etcétera, etcétera. No, yo, por completar un poco lo que comenta Pepe, yo sí creo que tenemos que hacer una distinción importante a la hora de lo que tú planteas, y ahora me extenderé a lo económico, entre lo que son los poderes públicos que tienen una responsabilidad a la hora de generar pues, estructuras culturales y otra, quienes de verdad lo llevan. Y me estoy refiriendo a los gestores culturales. Creo que ahí está la piedra filosofal de todo este asunto, porque está en la capacidad de resiliencia, en la capacidad de innovación, en la capacidad de creación de esos gestores culturales, el hacer que los poderes públicos apoyen y desarrollen la cultura. Y me explico con algún ejemplo. Esa capacidad de resiliencia supone estrategias, y las estrategias hacen que, por ejemplo, si nos encontramos ante una pandemia, como ocurrió al festival, pongo el ejemplo porque es el que más cercano tengo. Nosotros estábamos a 3 días de inaugurar el festival cuando tuvimos que posponerlo. No cancelarlo, sino posponerlo. Y fue por toda una serie de cuestiones que ya veíamos venir. No me voy a entretener mucho en la pandemia porque mejor no recordarla. Pero nosotros estuvimos todo el tiempo trabajando durante una serie de meses para poder realizar el festival en una ventana, la primera que se pudiera abrir desde el punto de vista sanitario, y lo hicimos en agosto. Y lo hicimos por 2 motivos, porque necesitábamos que el sector audiovisual se reencontrara de nuevo, y eso fue además muy gozoso para todos, aunque fuera con mascarilla, pero en segundo lugar, y ya aterrizo en lo económico, porque el festival es un dinamizador económico de Málaga de enorme calado. Nosotros invertimos millones de euros en empresas de la ciudad de Málaga, invertimos mucho dinero en contratación de personal, invertimos mucho dinero en contratación de asociaciones, colectivos, de todo tipo, y consideramos que en una situación como la pandemia teníamos que ser consecuentes con el sufrimiento social e intentar inyectar esa cantidad económica para que la cultura no fuera única y exclusivamente un intangible como otras veces, sino también un hecho cierto que pudiera remediar una situación de crisis profesional. A la par que, como digo, sirvió para reencontrar a un sector
que necesitaba de ello. Y nosotros aquel año lo que hicimos para eso, aplicando una estrategia y unas tácticas concretas, fue transformar un modelo. El modelo del festival tiene un equilibrio muy, yo creo que muy razonable entre la parte más lúdica de alfombra roja, de medios de comunicación, de aplauso y de público, con la de la exhibición cinematográfica, con la promoción de las películas. Pues transformamos el modelo en un formato adaptado a esas circunstancias, en lo cual, dentro del cual no cabía lo lúdico y nos quedamos con la parte de exhibición. Pero no renunciamos a tener ese aspecto también que hacía que los medios de comunicación nos prestaran atención. Y por eso aquel año nos llevamos la alfombra roja a un hotel un hotel privado donde no podía acceder el público, sencillamente porque no queríamos que se produjeran posibles contagios, y el fotocall, el lugar donde posaban los invitados, era un fotocall rojo enorme que llevaba un lema que decía: el Festival de Málaga sigue teniendo una alfombra roja, solo que este año no se pisa, se luce. Entonces, esa capacidad de resiliencia que tiene la cultura para adaptarse a todas las situaciones nace del buen hacer de un colectivo denostados, maltratados, como son los gestores culturales. Y yo, de alguna manera, lo he podido vivir en primerísima persona. No se trata de trabajar para un determinado planteamiento político, para otro planteamiento político distinto, sino trabajar por una sociedad. Y en esa sociedad entendemos todos que todos los representantes políticos que tenemos son personas que trabajan en esa misma línea y en esa misma dirección, y por lo tanto puedes ofrecer esos servicios profesionales a cualquier color político que tenga un compromiso con la sociedad como se le presupone. Que luego exista o no ya es otra cuestión. Entonces, creo que desde el punto de vista práctico que yo manejo en mi trabajo, yo vengo del mundo de la ciencia, soy muy pragmático, y entonces intento racionalizar todo y a partir de ahí no perderme demasiado en las teorías. Yo, perdonadme, pero no las conozco, pero no me entretengo en la lectura de los teóricos. Me interesa, y he citado a Jazmín Beirac y tal, pero quiero ir a lo práctico, a ese terreno de batalla donde los gestores culturales tenemos que día a día seguir construyendo la cultura que la sociedad necesita. Por lo tanto, muy breve, a la hora de presentar argumentos a favor de la cultura, es conveniente y es eficaz, o por lo menos es una buena estrategia, a ofrecer argumentos que tengan que ver con el valor simbólico de la cultura, es decir, con aquello que la merece y no tiene que ver con valoraciones cuantitativas, a la vez que planteamientos que hablen de sus bondades económicas. Efectivamente. O sea, es un valor económico. Eso creo que es una estrategia y creo que es una fantástica excepción en el panorama general en el que yo me desarrollo o vivo, dicho el Festival de Cine. Pero ojo, del 2000, y voy a volver a los tiempos, del 2000 para acá han cambiado, creo, muchas cosas. Digo el 2000 por poner algo. Han cambiado muchas cosas. Entre otras, enredados en las lógicas de los procesos burocráticos, cada vez más digamos, la agilidad de la toma de decisiones se hace más difícil. Sometidos a una polarización política, es decir, la toma de decisiones se hace más difícil. Y he tenido la oportunidad de coordinar un estudio sobre un informe sobre la evolución del arte contemporáneo en Andalucía de estos 25 años, y la situación va peor. Es decir, ojo, y que nadie lo entienda como personal, pero el desarrollo de las políticas culturales en Andalucía no mejora.
no mejora. ¿Por qué no mejora? Hay varias razones, pero hay una que creo que más allá de los logros circunstanciales o vinculados a un lugar o a un momento, a una disciplina, está la consolidación de estructuras que hacen posible, digamos, pensar en un futuro a medio plazo mínimamente, digamos, sólido, para que dentro de esas estructuras haya posibilidades de divergencia, de experimentación, de innovación. El festival que dirige este señor desde 2013 no estaría hoy haciendo estas maravillosas tareas e investigaciones y exploraciones que hace si no tuviera esos años detrás que le han ayudado a consolidarse. Por lo tanto, yo creo que son buenas estrategias, pero los tiempos no son fáciles. Sí, yo quería dar otra visión, otro tema completamente distinto a lo que hemos tratado. Al hilo de unas palabras de Antonio Bandera, que decía que el teatro era el refugio de la verdad, en una entrevista hace unos días en la prensa hablábamos que estaba en nuestro museo, hablábamos de que los museos son el refugio de la historia. Pero habitualmente en los museos prima el arte, lo que es la escultura, la pintura, sobre todo en nuestra provincia. Sin embargo, creo que hay otras facetas que deberían de estar representadas y nosotros lo intentamos. Y quería poner de relieve que hay personajes en la historia, por ejemplo, del cine, como Kenneth Stillwater, que fue la persona que ideó los artilugios, era un ingeniero eléctrico, que creó los artilugios de Frankenstein, del Mago de Oz, de la familia Addams y de otras muchas películas. ¿Por qué no existe un apartado en los museos especializados en ciencia y en técnica, ¿no? Creo que deberíamos intentar mejorar ese apartado tanto en los museos como, por ejemplo, en el festival, ¿no? Habla de personajes como este. ¿Cómo veis vosotros esta posibilidad y cómo se podría mejorar la presencia de las ciencias en general en los museos y en el Festival de Cine? Sí, no creas que eso no está en el Festival de Cine, está. Nosotros llevamos bastante tiempo, aquí Cristina y yo, en la necesidad de integrar dentro del festival, yo lo he dicho antes, un poco los lenguajes contemporáneos. Hay quien todavía habla de nuevas tecnologías cuando las tecnologías son ya muy actuales, incluso desfasadas. Para nosotros es muy importante el diálogo entre la ciencia y la tecnología. Y eso lo estamos desarrollando de dos maneras en el Festival de Cine. Una, hablo primero de ello porque Cristina tiene esa arte y parte, es Neópolis. Neópolis es una iniciativa que creamos hace 3 años, en la cual, 2 ediciones, bueno, pues 2 ediciones en las cuales Neópolis es como una pequeña ciudad dentro del festival, en la cual dialogan artes creativas con la tecnología a través de 3 líneas, si quieres tú ahora lo desarrollas de manera más concreta, que tiene que ver con la relación hombre-máquina, con la inteligencia artificial y con la genética, la modificación genética. Quiero decirte con esto que la sensibilidad hacia... Bueno, y lo hacemos por una razón lógica, porque queremos que las personas desde el conocimiento piensen y reflexionen. No queremos partir de la tecnofobia, ni queremos partir de la inocencia, de que todo lo que viene a través de la tecnología actual es benéfico, sino que a raíz de experiencias concretas que nos muestran cómo puede ser esa relación, las personas reflexionen y piensen cuál va a ser su posición ante esta serie de circunstancias. Y en segundo lugar, este año hemos creado un espacio, otro espacio, dentro del festival físico, que es la Villa del Mar.
La Villa del Mar es un espacio justo en el borde del mar, en el que hemos unido también a todas las tecnologías actuales con el sector audiovisual. A todos los invitados de la industria audiovisual que vienen de España y del ámbito iberoamericano y europeo, y mundial, porque vienen también de Asia y de Estados Unidos, les hemos llevado a convivir con los nuevos logros que la tecnología está aportando al mundo audiovisual. Por ejemplo, han tenido la oportunidad de ver, pues, a través de una serie de unas gafas especiales, entrar a lo que es la realidad virtual, realidad aumentada, han podido dialogar con una influencer virtual que les respondía a todas las preguntas que se les iban formulando respecto al festival, han podido acceder a un banco de imágenes que estaban trabajadas por inteligencia artificial y que pueden servir en este momento tecnológicamente para el sector audiovisual a modo de decorados o de insertos de las propias películas, en fin, un abanico que se ha completado con una serie de mesas redondas y de encuentros y de ponencias que han incidido especialmente en esa conexión entre la tecnología y el sector audiovisual. Una sección específica para aquellos personajes de la historia del cine que no han sido los actores, los directores, los guionistas. Eso no tiene que atenderlo un festival de cine, quiero decir, eso es historia, es conocimiento de la historia, una aproximación a la historia desde la relación que la ciencia puede tener con el cine. Eso estoy completamente segura de que se estudia en aquellos grados o aquellas carreras específicas pienso en efectos especiales, por ejemplo, ¿no? Es decir, estoy totalmente segura, igual que quien estudia cinematografía sabe de cómo se desarrollaron los primeros cinematógrafos, ¿no? Los primeros aparatos que dieron lugar a la posibilidad de proyectar, ¿no? o la creación de una película. O sea, yo creo que más que el Festival de Cine tiene que atender el ahora, porque eso es atender el pasado. Si atendemos el pasado, eso tiene que hacerlo o un museo, una universidad o un centro de conocimiento. Pero como decía Juan Antonio, el Festival de Cine tiene que dialogar con su tiempo, ¿no? Desde el lenguaje cinematográfico. Entonces, ya no solamente es con la sección de Neópolis. En el MAF fuimos también los primeros en meter ciencia y tecnología abiertamente, ¿no? Empezamos tímidamente hasta que creamos dos categorías, que es tecnología y ciencia, y trabajamos conjuntamente con la Facultad de Ciencias, con Enrique Viguera. Con la Sociedad Malagueña. Efectivamente, es decir, hace 2 años, ahora que está totalmente reconocida, tuvimos a la mujer astronauta, que se me dio el nombre, Sara, y la tuvimos en el MAF, ¿no? Con nosotros. Es decir, siempre procuramos desde este tiempo, precisamente por esto que decíamos de los procesos emancipadores, de las miradas críticas y de la construcción de lo común, todo eso es el presente. Por eso yo no creo que el Festival de Cine tenga que atender eso. Más allá de una exposición que se pueda hacer en una facultad de Ciencias de la Comunicación para que se sepa el recorrido de, no sé, pienso por ejemplo en ciencias que un espectrógrafo, ya no me acuerdo si se decía así, ¿no? Pero ¿cómo se crea un espectrógrafo? Bueno, pues se pueden poner paneles en la Facultad de Ciencias para que la gente sepa cómo se llega a eso, pero un festival no puede ni debe, ¿no? Yo creo que sería una mala gestión hacer eso. O sea, pero sí con las ciencias de ahora y la tecnología de ahora, porque estamos intentando ayudar a la gente a comprender el presente, que además este presente está atravesado por la ciencia y la tecnología continuamente. Quisiera decir, un festival es un evento efímero, tiene una duración, puede ser fantástico, puede ser intenso, pero empieza un día y acaba el otro. Yo creo que lo que tú planteas, que me parece muy interesante, requiere estructuras, permanencia. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, en Granada hay un museo de la ciencia, un parque de las ciencias, creo que sea Parque de las Ciencias, que ha tenido una historia brillante, una historia muy, digamos, poco, desde mi punto de vista, considerada por los medios de comunicación,
que juegan un papel en todo esto, porque de alguna manera nos tenemos que enterar de las cosas. Los medios de comunicación, o los tradicionales o los digitales, el Parque de las Ciencias ha sido una experiencia internacional, reconocida, poco difundida, desde mi punto de vista, en Andalucía, y por una serie de circunstancias que tienen que ver también con la marcha de gestores. En concreto es un desastre ahora mismo. Pero bueno, museo es historia, como decías, y mi punto de vista hoy es, que es lo que conozco más, los museos de la ciencia no tenemos muchos, podrían ser un lugar, pero en España hay algunos, podría ser un lugar, pero vayamos un poco más allá. Los museos dedicados a las artes visuales, por decirlo así, son museos que históricamente, y voy a ser muy breve, invitaban a la contemplación de la historia, lo que los expertos nos dicen que sucedió y tenía importancia. Mi propuesta es que los museos del futuro, y ya hay experiencias en otros lugares, los museos interesantes de hoy o de mañana son museos en los que la ciencia y las humanidades, voy a decir filosofía, conviven. ¿Por qué? Pues porque así se ha construido nuestra civilización. Es decir, que la relación entre filosofía y matemáticas es históricamente evidente, y lo digital sin las matemáticas no existiría. Por lo tanto, una triangulización, un triángulo en el cual está lo digital, sea lo que sea, con todas sus características, el pensamiento filosófico, o sea, humanista, y las ciencias, yo creo que pasan a ser no lugares de historia, sino de historia que también, sino lugares de memoria. Y cuando hablamos de memoria, la experiencia individual de cada quien, según su propia vivencia de lo que considera su historia, es importante. Esa sería mi apuesta. Y evidentemente, y quería decir una cosa, yo ya no estoy en activo en los museos, y yo este año he descubierto las bibliotecas. No es para hacer la pelota, son unos lugares fantásticos en los que todo esto, pues evidentemente en París de una manera y en esta ciudad de otra, con unos presupuestos y con otros, y con unas posibilidades, permiten muchas cosas. Y entonces yo hoy reivindico el poder y el futuro de las bibliotecas. Cerramos, sí, vamos a cerrar. No, sí, pero más que una pregunta también una reflexión, ¿no? Y os agradezco de verdad este coloquio tan interesante, porque esto nos vamos a preocupar de que se conozca y que lo conozcan los gestores culturales, lo que esta tarde hemos disfrutado aquí. Lo que venimos, diríamos, combatiendo, y una cosa que a nosotros nos ha preocupado, y ahí está Cristina desde el principio, con este ciclo, con el del MAE se mueve, es el de fomentar el pensamiento crítico. Eso es nuestro objetivo desde el principio, desde la edición número 1, que estábamos en pandemia también, que lo hicimos al aire libre en una finca aquí municipal, y que fue un auténtico éxito. Estábamos allí con las mascarillas también. Pues fue la edición número 1 del MAE, y no sé si fue José Carlos Ruiz o fue el primero. Y ya con esto termino. El tema de los peligros, y aquí han salido, Pepe, has comentado algunos de los peligros que tiene la cultura hoy en día. Cristina ha apuntado algo también. Es esa desvalorización del pensamiento crítico. Lo leía los otros días, no recuerdo quién lo comentaba, pero hablaba de desvalorización del pensamiento crítico. El gran problema, o uno de los grandes problemas que puede tener hoy la cultura. Entonces, eventos como este, yo creo que al final son más que interesantes y necesarios para evitar ese gran peligro que tiene hoy en día la cultura y los jóvenes, porque al final nosotros también todo lo que hacemos también va enfocado también para
la juventud muchas de las actividades que hacemos dentro del museo. Y daros las gracias. A vosotros siempre. No termina de una manera un poco negativa. Viva la cultura, sea lo que sea. Acuérdate que hemos dicho que la cultura es alegría y felicidad. No, o sea, no tiene... Porque es así, porque yo creo que al fomentar el pensamiento crítico, primero se llora, pero después se llora al ver lo que hay, pero luego se es feliz por ser consciente de lo que estás criticando. Y te hace ese ser militante que necesitamos. Y hay una cosa que los dos han nombrado, o han señalado sin nombrarlo, mejor dicho, que es la imaginación. Tú antes hablabas de la labor de los gestores, ¿no? Cuando le contestabas a José Luis, en el sector es un sector de la imaginación. O sea, y de la resiliencia constante. Entonces, bueno, todo esto... Hay esperanza, yo siempre creo que hay esperanza. Lo que pasa que, bueno, lo que tenemos enfrente es muy grande y muy poderoso, pero, bueno, a veces hay que temer más a quienes resisten ahí, ¿no? Las aldeas pequeñitas pero, entronco con lo que decía al principio. Ninguno de los que estamos aquí vamos a cambiar el mundo. Pero sí lo próximo, nuestro entorno, nuestro lugar. Y en ese lugar, si hay encuentro y si hay creatividad y construcción, habrá felicidad. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, hay que terminar así. Muchísimas gracias a José Lebrero y a Juan Antonio Vigar. Un aplauso para ellos, por favor.